Bienvenidos, esto es Informe Extra. El sábado 26 de octubre, las fuerzas de defensa de Israel realizaron ataques contra objetivos militares en Irán. Estos bombardeos fueron en represalia por el ataque de Irán a territorio israelí del 1 de octubre. Por otra parte, la guerra en la Franja de Gaza continúa tras un año de iniciado el conflicto. Y en cuanto a las operaciones de Israel en el sur del Líbano, la guerrilla chiita, apoyada por Irán de Hezbollah, continúa sus enfrentamientos contra las fuerzas de defensa de Israel. Para analizar estos temas nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político especializado en el Medio Oriente. César, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Un honor siempre estar por acá. Bueno, César, empecemos con las represalias de Israel contra Irán. ¿Qué tan efectivo ha sido este último bombardeo ya directo, este enfrentamiento directo entre Israel e Irán? Bueno, hay mucho hermetismo por parte de Irán de qué tan graves fueron los daños, las pérdidas. Lo que podemos decir hasta el momento es que digamos, lo fundamental, los puntos neurálgicos del régimen iraní, como es por ejemplo, su programa nuclear, no se vio afectado. Para hacer un ataque al programa nuclear iraní, digamos, destruir sus instalaciones, hace falta un ataque muchísimo mayor, hace falta acercar los aviones a territorio iraní propiamente dicho, lanzar otro tipo de armamento. Y de paso, ahí el detalle de que sus instalaciones son subterráneas, la mayoría, a una, digamos, profundidad muy considerable. Entonces, hacer un ataque a estas instalaciones, pues, es muy complicado. Hasta la información que se maneja, hasta estos momentos, se habla de un ataque con carácter simbólico, lo cual no quiere decir que haya sido inefectivo. Se utilizaron 100 aviones de combate, o sea, fue una muestra de poder militar de Israel súper considerable. Israel demostró que puede atacar en territorio iraní, propiamente dicho, así como los iraníes ya habían atacado en territorio israelí. Lo más lógico y siguiendo la doctrina militar israelí que establece de que no se le puede dejar al enemigo la última palabra en el combate, pues era hacer un ataque de este tipo de naturaleza, un ataque simbólico, pero que se demostrara el poder israelí. Hubo ciertas explosiones, pero no fueron, digamos, espectaculares. Por ejemplo, cuando se ataca un sistema de defensa antiaérea y este sistema está cargado de misiles, pues cuando hay un ataque, el ataque es efectivo, hay lo que se llaman las explosiones secundarias, que hay una explosión, pues, espectacular. Eso, si se hubiese dado el caso, hubiesen habido videos de por lo menos de cualquier iraní que hubiese estado cerca, que lo hubiese publicado. Ese no fue el caso. Hay videos de explosiones, pero muy minoritarias. Lo más probable y la tesis que se maneja es que fueron atacados radares de los sistemas de defensa antiaérea. Entonces, es un control de daños, no hay muchísimas bajas iraníes, pero al atacar el radar, digamos, este sistema de defensa antiaérea queda ciego. Tienen que conseguir un nuevo radar. Estos son sistemas rusos, los S-300, que maneja Irán. No son los más modernos que tiene Rusia, que son los S-400. Rusia no ha querido vendérselo debido a digamos, una política de entendimiento que tiene rusos con israelíes. Pero bueno, digamos que los iraníes al perder estos radares tienen que adquirir unos nuevos en Rusia. Los rusos se los van a dar, pero estando en guerra con Ucrania, donde también son atacados constantemente y radares se dañan, pues la prioridad va a ser Ucrania antes que Irán, por supuesto. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de este ataque? Que se destruyan los radares. Uno, demostrar a los iraníes que Israel puede efectivamente atacar territorio israelí, sabe la ubicación de estos equipos, está preparado militarmente para hacerle daño a Irán. No hay bajas iraníes, o si las hay deben ser muy pocas. Así que el régimen iraní no se ve en la obligación de dar otra respuesta, otro ataque, a pesar de que dijeron de que va a haber represalias.
que será cuando ellos lo consideren necesario, pues no están urgidos en hacer este ataque ahora mismo, es decir, no hay una escalada. Y tercero, una vez que ellos quedan sin radares, sin este tipo de equipo, pues los iraníes se la van a pensar por lo menos 15 veces antes de escalar, porque ahorita pues tendrán los misiles, tendrán las lanzaderas, pero sus sistemas están ciegos. Ahora, Se comenta que otro ataque fue a su sistema de producción de misiles. Muy probablemente no fue que volaron todas las plantas, pero sí en algunos puntos en específico que inhabilitan la producción de misiles por lo menos durante un tiempo razonable. Y los iraníes van a decir, bueno, no voy a atacar ahorita a Irán, a Israel, perdón, no me voy a ir a una escalada si no podré reponer los misiles a tiempo. ahora, has mencionado las dificultades de atacar las instalaciones del programa nuclear iraní, pero también existía la posibilidad, se sabía que se iba a dar esta respuesta, como bien ha señalado, pero estaba la posibilidad de un ataque a las instalaciones de explotación petrolera iraníes, por ejemplo, a la isla de Yark. ¿Por qué Israel no intentó golpear de esta manera a Irán? Por dos motivos. La primera es porque los iraníes también podrían atacar las instalaciones energéticas israelíes. Israel viene teniendo una revolución económica desde hace un tiempo. Descubrió yacimientos de gas en el Mediterráneo israelí. El más famoso de ellos es el yacimiento de Leviatán. Actualmente el 75% de la energía israelí proviene de estos yacimientos. Una vez que Irán demuestra que tiene misiles que llegan a territorio israelí, que son precisos, y que el sistema de defensa israelí ante un ataque masivo iraní se vuelve inefectivo, porque estamos hablando de misiles iraníes de la última, digamos, la última generación, no estoy hablando de cohetes de Hamas, sino unos misiles mucho más precisos y más difíciles de interceptar. Entonces Irán en represalia podría volar estas instalaciones y eso sumiría a la economía israelí en un caos. El otro detalle es que los iraníes podrían, aparte de atacar estos yacimientos, atacar los pozos petrolíferos de todo el Medio Oriente. Es decir, estamos hablando de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, etcétera, para generar un caos económico mundial. Ya si Irán, solamente Irán, deja de producir petróleo o por lo menos deja de exportar durante un tiempo considerable, eso se va a reflejar en una disparada de los precios del petróleo. Va a perjudicar significativamente a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, y fundamentalmente a quien va a ir a una reelección dentro de muy poco, que es Joe Biden, que evidentemente que no quiere que haya esta subida de los precios del petróleo. Y si Irán responde atacando los yacimientos de gas de Israel más los pozos petrolíferos del Medio Oriente, pues tendremos un shock económico inimaginable en el mundo. Así que evidentemente que Estados Unidos estuvo detrás para asegurarse de que Israel no atacara las instalaciones petroleras de Irán. ¿Se podría concluir entonces, a pesar de las voces alarmistas, que tanto Israel como Irán no desean una guerra total? Eso es lo que yo considero. Irán, en el caso de Irán, no es por pacifismo, sino que ellos en estos momentos no están listos de irse a una guerra directa con Israel. No tienen todavía su programa nuclear listo, a pesar de que está muy próximo, en mi opinión en particular, y viendo algunos datos, están muy próximos a cruzar el umbral nuclear. Pero el que tengan una ojiva nuclear, dos ojivas, no quiere decir que ya es una potencia nuclear de primera línea. Después tendrían que, digamos, mejorar esa tecnología nuclear y hacer ojivas más pequeñas, más difíciles de interceptar. Es decir, es un proceso. Así que Irán en estos momentos sabe que ellos no están listos para irse a una guerra total con Israel. No tienen el armamento. E Israel tampoco nunca ha estado interesado en una guerra total. De hecho, quienes empezaron la guerra, pues jamás, ¿no? Israel.
Israel lo que quiere es ahorita poner fin al conflicto, pero desde un término favorable a los intereses estratégicos israelíes, por supuesto. No va a perder la guerra. Entonces, ni Israel está interesado en incendiar el Medio Oriente, sino precisamente en ya llegar a un fin del conflicto, pero bajo sus intereses. Y los iraníes muchísimo menos quieren ahora una guerra total con Israel si sienten que el tiempo juega a su favor a largo plazo. Es decir, esperar a que ellos puedan manejar mejor la tecnología nuclear y su sistema, su tecnología misilística esté más avanzada. Son más bien pequeños actores desesperados como el Hamas, quien sí ha querido incitar al Medio Oriente a una guerra total, porque han sentido que no tienen nada que perder. Son jugadores que venían perdiendo peso y credibilidad y prestigio continuamente en el Medio Oriente. Querían sabotear los procesos de negociaciones entre árabes e israelíes, como por ejemplo el proceso de descongelamiento que hay entre Arabia Saudita e Israel. Pero el régimen iraní en estos momentos prefiere esperar a cuando esté más listo, tenga mayor tecnología para atacar a Israel de una forma más contundente. Ellos saben que ahorita perderían una guerra. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la situación del Líbano en medio de este conflicto. Seguimos en Informe Extra acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político especializado en el Medio Oriente. En el bloque anterior analizamos el ataque de Israel contra Irán en represalia por el ataque de Irán del 1 de octubre. También hemos visto escenarios posibles, por ejemplo, qué sucedería si es que Irán bloqueara el estrecho de Hormuz, atacara los yacimientos de explotación de gas de Israel, entre otras respuestas que podrían darse, pero llegando a la conclusión de que en los hechos ambos estados no se encuentran interesados en un conflicto total. Distinta es la situación de los proxies de Irán. En este caso, y hablaremos de esto en este bloque, Hezbollah, que es esta guerrilla libanesa chiita que obedece a los intereses de Irán. A fines del mes pasado se eliminó al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y recientemente se ha nombrado oficialmente un sucesor, quien es Naim Qassem. César, ¿cuál es el perfil de este nuevo líder de Hezbollah? Naim Qassem es uno de los fundadores del Hezbollah. Militó en el movimiento Amal, que fue el primer movimiento político chiita libanés, y después, bueno, abandonó el movimiento para fundar Hezbollah junto con Hassan Nasrallah y otros. Está muy ligado a Irán y era el vicesecretario general del movimiento. No se sospechaba que fuera él el sucesor del Hezbollah, porque el favorito a suceder a Nasrallah era el primo de Nasrallah, Hashem Safieddin. Este señor Qassem, Naim Qassem, era de un perfil un poco más moderado, más administrativo. Safieddin era una figura más política y de paso era esposo de la hija del general Soleimani, el general que fue asesinado por órdenes de Trump en Irak, que fue el general de las fuerzas Quds iraníes. Este señor Naim Qassem, no es que es un moderado, ni muchísimo menos, solo que no estaba pensado en ser, digamos, el sucesor. Era una figura más a lo interna del partido. Una vez que muere Nasrallah y encima Israel asesina al sucesor de Nasrallah, que era Safieddin, el primo de Nasrallah, pues lógicamente que queda Naim Qassem. Y estando en plena guerra,
y viendo que el Hezbollah ha sido descabezado de la forma en la que pues Mossad los ha descabezado, no tenían tiempo ni recursos, ni muchísimo menos era prudente elegir cualquier otro sucesor a Nasrallah que no fuera el señor que ya estaba por descarte, que era Naim Qassem. Y de paso Naim Qassem abandona el Líbano acto seguido y ahora se traslada a Irán. Él está, digamos, comandando el movimiento desde Irán. Pero en el Líbano llegaron unos generales iraníes, lo cual pues es sumamente esperable, y son ellos los que están comandando la resistencia, o mejor dicho, no quiero usar el término resistencia, comandando la guerra del Hezbollah en contra de Israel. Son ellos los que lo están dirigiendo, mientras que el señor Naim Qassem desde Irán es una figura más que todo simbólica. Es básicamente Irán el que está comandando actualmente el Hezbollah, ya ni siquiera como influencia, sino comando oficial. Y pues Naim Qassem desde Irán dice amén a todo lo que le digan, a cualquier tipo de directrices que le den desde Teherán. Lo más resaltante del señor Qassem es que ya ha comentado o ha hecho, digamos, señalamientos y estaría dispuesto a llegar a un cese al fuego. Dice que bajo condiciones que le convenga al Hezbollah, no termina de detallar cuáles son esas condiciones. Ya eso quiere decir cuando no las detalla y ya cuando está, digamos, de alguna forma llamando al cese al fuego, que reconoce el nivel de debilidad en la que está el Hezbollah actualmente. Hay que recordar que esta guerra actual entre Israel y el movimiento terrorista Hezbollah inicia con el descabezamiento del Hezbollah. Cuando Israel detona los Vipers, ¿quiénes son los que son afectados? Aquellas personas que el Hezbollah consideraba que merecían tener estos Vipers, es decir, los altos comandantes del Hezbollah. Actualmente muchos murieron y otros están heridos, fueron llevados a Irán, pero algunos sin manos, otros han perdido los ojos, es decir, ellos están fuera de combate. Y el combate está siendo dirigido por personas menos entrenadas. Quiere decir que el Hezbollah sigue siendo un movimiento con muchísimos militantes, porque tendrá por lo menos unos 60.000 hombres en armas como mínimo. Si llaman a un reclutamiento pueden llegar fácilmente a los 100.000 hombres en armas en el Líbano. Todavía tienen un armamento considerable, a pesar de que han perdido el grueso de su armamento a distancia, es decir, los misiles. Pero digamos que para lo interno todavía siguen siendo la principal fuerza del Líbano, pero no tienen un liderazgo eficaz que pueda combatir el ejército de Israel y sobre todo significar una amenaza grave para la seguridad nacional israelí. Entonces digamos que inicia una guerra muy desfavorable para el Hezbollah, de una forma muy desfavorable, y ahora lo que está buscando este señor es intensificar momentáneamente el conflicto. Siguen atacando a Israel, a pueblos cercanos a la frontera con Israel. Ayer murió un señor en Israel producto de un misil, lanzan drones, pero a su vez haciendo ver que ellos están dispuestos a ir a un cese al fuego, están apoyando los esfuerzos del presidente del parlamento libanés, que de paso es musulmán chiita, que es la misma denominación religiosa que el Hezbollah, es decir, son aliados, para llegar a un cese al fuego, porque él sabe que ahorita está muy desfavorable para él. Está buscando un cese al fuego que no sea demasiado desfavorable para el movimiento, porque Israel está exigiendo que el Hezbollah se retire de una franja de por lo menos 30 kilómetros desde la frontera hacia el norte, para Israel tener mayor seguridad. Tengo que aclarar de que esto no es un abuso de Israel que lo esté exigiendo, esto es dentro de las resoluciones de las Naciones Unidas, la resolución que se aprobó en el año 2006 para el fin de la guerra entre el Hezbollah e Israel. Se creaba una digamos, fuerza de mantenimiento de la paz, la FINUL, o Cascos Azules, que fueron al sur del Líbano y su misión era desarmar al Hezbollah, eso está en la resolución, y por supuesto que esa franja de 30 kilómetros
iba a estar desarmada. Israel había aceptado esa resolución. Hasta el día de hoy esa resolución no se ha puesto en práctica. Cuando Finol intentó ponerla en práctica, han sido recibidos a tiros por el Hezbollah. Siempre han perdido todos los encuentros. Estamos hablando de 10.000 soldados en contra de unos 100.000 hombres en armas del Hezbollah. Por supuesto que no pueden hacer nada. Israel pide que ahora se cumpla. Lo que está buscando el Hezbollah actualmente no es ganar la guerra, porque sabe que no la pueden ganar, y muchísimo menos ayudar al Hamas en Gaza, y muchísimo menos después de haber sido descabezados como están, pero sí intensificarlos hasta un punto en el que Israel diga, bueno, ya los hemos debilitado bastante, hemos destruido su infraestructura terrorista en la frontera, pero no van a poder salir, digamos, de esta franja de los 30 kilómetros. Es decir, están buscando una especie de derrota honorable, que es lo que yo sospecho que está buscando en el fondo el Irán. Irán está dispuesto a dejar perder el Hamas, pero no el Hezbollah. Las relaciones no son iguales entre ambos. El nivel de unión que hay entre el Hezbollah e Irán, y sobre todo entre la Guardia Revolucionaria iraní y el Hezbollah, no es ni remotamente igual a la que hay entre Hamas e Irán. César, Así que están buscando, en el caso de Hezbollah, una derrota honorable. justo sobre el tema de Hamas, quiero profundizar en el siguiente bloque. Así que vamos a una pausa y continuamos con la guerra en la Franja de Gaza. Seguimos en Informe Extra acompañados por César Sabas. En esta edición hemos analizado el enfrentamiento entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán, y también el enfrentamiento de Israel con las fuerzas de Hezbollah en el sur del territorio del Líbano. Ahora toca analizar la situación en la Franja de Gaza, el enfrentamiento de Israel contra Hamas a un año de iniciado el conflicto. César, siempre se señala que a Benjamín Netanyahu le conviene el mantenimiento de esta guerra. Al respecto, ¿qué tanto los intereses políticos de Netanyahu pueden imponerse a los objetivos militares de Israel? Pero es que Israel no puede mantener esta guerra. Quienes dicen eso no saben lo que están hablando. La economía israelí se ha visto afectada seriamente por esta guerra. Una guerra que no es sostenible. Cuando hablamos de Israel, estamos hablando de un país con un ejército muy pequeño. Es una potencia militar con amplio armamento, eso lo sabemos, pero este es un ejército de reservistas. Estamos hablando de un país de apenas 9 millones de habitantes. No es Rusia, no es Estados Unidos, muchísimo menos China, que tiene millones y millones de habitantes. Entonces estamos hablando de esta guerra, gente que estaba en la economía, gente que tenía su trabajo, gente que tenía su negocio, su tienda o ingenieros, lo que sea, dejan de trabajar para irse al ejército y combatir. Esto es gente que ya no está produciendo dinero, pero de paso hay que pagarles a ellos un salario. Y estamos hablando de gente que vivía en sus ciudades al norte de Israel, que han evacuado estas ciudades porque les caen misiles del Hezbollah. Era gente que antes producía dinero, hoy en día no está produciendo dinero, y de paso hay que darles ayudas económicas porque no se van a morir de hambre. Es decir, es una guerra que no es sostenible. Por eso es que a Israel no le conviene las guerras. Un país cuyo ejército está sostenido por reservistas es un país que será muy poderoso, pero no le conviene irse a una guerra por este tipo de cosas. Entonces, muchísimo menos Netanyahu cuando ya ha tenido tantos éxitos militares en esta guerra. O sea, ya la guerra ha sido un éxito militar. ¿Para qué prolongarla? Porque si la prolonga, la guerra puede volver a ir mal. Hasta hace un tiempo, relativamente, la guerra iba muy mal para Israel. No se encontraban los líderes del Hamas, todavía existía el señor Nasrallah, no había ningún éxito. Si la guerra hubiese finalizado hace unos 4 meses, hubiese finalizado de una forma de derrota para Israel y por supuesto para Netanyahu. Así que no le conviene. A Netanyahu le interesa finalizar la guerra ya mismo y termina como un hombre súper victorioso
Pero bueno, todavía hay resistencia en Gaza, todavía hay combates, así que no se ha podido finalizar. Pero de que alguien diga que a Israel le conviene la guerra es porque no conoce cómo es la estructura ni de la sociedad israelí, ni del ejército y mucho menos de la economía. Nos ha acompañado César Sabas, geopolitólogo y analista político especializado en el Medio Oriente. César, ha sido un gusto como siempre. El gusto ha sido mío. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.